Es un privilegio y un honor hablar con el pueblo de Dios y una tremenda responsabilidad. A menudo digo que cuando estoy en el púlpito de mi iglesia local o en cualquiera de las otras iglesias, Dios se planta a través de nuestro ministerio y aquí me veo como un cirujano cardíaco que trata con algo mucho más importante que un corazón físico y quiero tomar mis responsabilidades en serio. Incluso si un cirujano cardíaco ha operado durante 50 años, sigue siendo extremadamente cuidadoso al hacer una cirugía cardíaca. Podemos lastimar a la gente, podríamos matar a la gente, y no queremos hacer eso. Hay mucha predicación que mata, y no queremos ser de este tipo de cirujanos. Nuestro llamado es eliminar las partes que causan enfermedades y dar vida. Puede ser doloroso la cirugía, siempre es dolorosa, pero el resultado es vida. Así que quiero cumplir con mi responsabilidad cuidadosamente ante Dios. Siempre trato de recordar que en medio de nosotros, aunque no visible, está el Señor Jesucristo. Quiero que recuerdes esta palabra, que donde 2 o 3 están reunidos en su nombre, Él está ahí en medio de nosotros. Así que Él está aquí. Así que quiero que recuerden eso durante este tiempo. Y permítanle que les hable a través del Espíritu Santo, quien es la tercera persona de la Trinidad. Él está aquí y puede hablar contigo si tienes un corazón que esté dispuesto a escuchar. Así que el tema de hoy es verdades que todo cristiano debe saber. Conoceráis la verdad y la verdad os hará libres, para que la libertad venga a través del conocimiento de la verdad. Si sabes muy poco de la verdad, esa es probablemente la razón por la que no eres completamente libre. Jesús dijo en Juan 17, verso 17, «Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Cuanto más conozcas la verdad, más libre serás en tu vida, libre del pecado, libre del desánimo, libre de la tristeza, libre de la ira, libre de todos los problemas que el enemigo pone sobre nosotros». El otro versículo que quiero mostrarles antes de comenzar es uno que muchos cristianos no obedecen o no toman en serio. Es 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 15. 1 de Pedro 3, verso 15, en medio del verso dice esto: «Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones». Escuchen esto. Estar siempre, 24/7, para presentar defensa con mansedumbre y reverencia. Defensa, así como cuando se defiende al país, presentar defensa con mansedumbre y reverencia. Ante todo, el que os mande razón de la esperanza que hay en vosotros. Dios siempre está dispuesto a responder a todo lo que preguntes. ¿Tú crees esto? Todos los que estamos sentados aquí, desde que dices que eres cristiano, debes obedecer ese versículo siempre. Y debes estar listo con gentileza y reverencia para dar una respuesta a cualquiera que te pregunte por qué crees esto. Entonces es aquí donde yo quiero comenzar. Vamos con el número 1. Jesucristo es el único camino a Dios. Esta es la primera verdad que debemos reconocer. Y las personas nos preguntan, ¿por qué crees que Jesús es el único camino a Dios? En Juan 14, versículo 6, Jesús dijo, «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por medio de mí». Así que cuando trabajé en un país donde muchos no son cristianos, y muchos de ellos me preguntaban, ¿por qué crees que Jesús es el único camino? Yo le dije, Jesús es la única manera. ¿Tú quieres que yo diga que el Señor Jesús es mentiroso? Eso es lo que tú estás pidiendo que haga, porque Él en este versículo
Dijo, yo soy la única forma en la cual las personas pueden ir al Padre. Ellos de repente querían que yo llamara mentiroso a Jesús. Y yo les decía, ¿eso es lo que tú quieres que yo haga? Y el problema es que si yo estoy de acuerdo con ellos de que hay muchas formas de llegar a Dios, entonces tengo que llamar mentiroso a Jesucristo. Este tipo de cosas pone en aprietos a muchas personas porque no están listos para llamar a Jesucristo mentiroso. Cuando los bebés nacen, nadie dice que es hindú, musulmán, budista o cristiano, porque todos son bebés. Pero a medida que crecen en familias diferentes, sus padres van enseñándoles algo acerca de la religión y los llevan a un templo o una mezquita o una iglesia y se ven obligados a creer en algo a través de los años para creer esas verdades. Así que es así como le testificaría a uno no cristiano. Imagínense cómo le daría una respuesta del por qué cree lo que cree. También hay algo muy común en todos nosotros, que sea cual sea la religión que seamos, porque tenemos una conciencia. No importa de qué religión seas, la conciencia es exactamente la misma. Todos los niños, cualquiera que sea su religión, su conciencia le dice incluso a la edad de 2 o 3 años, cuando dice una mentira o está diciendo una mentira. A cualquier niño. Antes de que le laven el cerebro y se le enseñe una mentira, todos los niños del mundo tienen una conciencia que les acusa cuando están mintiendo. No pueden ocultarla. ¿Qué quiero decir? Cuando tienes 17 o 18 años, puedes disfrazar tu rostro y decir una mentira con una cara seria, pero no puedes hacerlo cuando tienes 2 o 3 años. Eso prueba que Dios ha puesto su voz en el corazón de todos nosotros y que a través de los años, por mucho que hicimos reprimir nuestra conciencia, esa conciencia nos dice que hemos hecho muchas cosas mal, sea cual sea la religión que seamos. Y pueda que hayas conocido a muchos cristianos que te engañaron, pero yo no estoy hablando de eso. Te estoy hablando de nuestra conciencia. Cuando te dice que has hecho muchas cosas mal, puedes ocultarlo de la gente, pero tu conciencia sigue diciéndote que has violado las leyes de Dios. Luego, lo siguiente que te digo es que si tu Dios no es absolutamente santo, totalmente santo, o en lo que sea que tú crees, entonces el castigo por tu pecado sería algo así como la enfermedad, de la pobreza o algún tipo de prueba terrenal. Pero si tu Dios es absolutamente santo, sí creo que el Dios de este universo es absolutamente santo. Estoy hablando del Dios, el creador de este universo, absolutamente santo. Solo tiene que haber una forma en que Él pueda castigar el pecado, que te separe de sí mismo, porque el pecado rompe nuestra conexión con Dios. Incluso un solo pecado, y piensa en todos los pecados que has cometido. Recuérdalo. Entonces, cuando estoy testificando a un no cristiano y luego le digo que Dios también es un juez absolutamente justo, porque la justicia de Dios es el fundamento de toda la justicia en el universo. No puede ser torcida. No se puede pasar por alto. Algo solo porque nos ama. Si un juez juzga a su hijo en una corte, no puede perdonarlo y pasar por alto su crimen solo porque es su hijo. Y Dios no puede pasar por alto nuestros pecados. Mucha gente dice, ¿por qué Dios no puede perdonarme? Al igual que mi mamá me perdona si rompo un plato o algo así. Yo digo que es pecado. Algo como romper un plato, Dios perdona. Pero es mucho más serio que eso. Piensa en un juez sentado ahí juzgando a su hijo que ha cometido 100 asesinatos. ¿Qué le vas a decir? Oh, tú eres mi hijo. ¿Lo pasaré por alto? No. El pecado es así. Cuando ves la seriedad del pecador, que todo pecado es peor que cometer 100 asesinatos, Dios no puede pasarlo por alto. El castigo que debe ser tomado. Y aquí hay una ilustración. Si, por ejemplo, el castigo es, digamos, $1,000,000, está bien, hijo mío, te cuesta $1,000,000. Eso es lo que dice el juez. Y el hijo dice, papá, no tengo $1,000,000. Bueno, tienes que ir a la cárcel. Y ahí, habiendo dicho eso, se quita su vestimenta de juez y baja, saca su chequera y escribe, saca todos los ahorros de su vida, $1,000,000, y se lo da a su hijo y le dice, hijo, ve y paga la multa. Lo juzgó como juez y lo castigó como padre y pagó el precio como padre.
Esto es lo que Dios ha hecho. Vino en forma de hombre por medio de Jesucristo, recibió el castigo, pero Él mismo tomó ese castigo. Fue castigado. Ahora solo hay una cosa que el Hijo tiene que hacer, y tiene que hacerlo. Tiene que recibir ese cheque. Y si es demasiado orgulloso para recibirlo, bien entonces, la alternativa es el castigo. Y eso es todo lo que Dios te pide que hagas. Recibe eso libremente. Piensa en el precio. Recuerda que este papá está dando todos los ahorros de su vida. Y Jesús, cuando murió, dio su vida para salvarnos. Y luego, no hay ninguna religión en el mundo donde cualquier líder afirme que nació de una virgen. El nacimiento virginal es muy importante. Jesucristo, el cual vino a la tierra sin un padre humano. Dios creó el esperma que produce el cuerpo, pero nadie nunca ha tenido, ni un líder religioso, ni una religión, ha afirmado que va a venir a morir por los pecados. Y ahora, ningún líder religioso alguna vez resucitó de entre los muertos al tercer día. Esta es la base del cristianismo. El cristianismo no se basa en hacer el bien, sea amable, ayude al prójimo y no diga mentiras, sea compasivo. No. Esa es la superestructura. Eso es lo que significa parecerse a otra religión, pero es el fundamento. Y si no tienes ese fundamento, sea cual sea la religión que tengas, edificas tu casa sobre la arena. Entonces, ¿quién es el que fundó nuestra fe cristiana? Es aquel que nació de una virgen, murió por los pecados del mundo y se levantó de entre los muertos. Y eso nadie más lo ha hecho. Por eso es que les digo que el cristianismo es el único camino que hay para ir al verdadero Dios. Ese es el punto número 1. Ahora, punto número 2. De todas las verdades que los cristianos deben saber, debemos arrepentirnos y creer en Jesucristo para ser salvos. No solo creer, porque en muchos lugares enfatizan que la fe, muchos evangelistas solo dicen fe. Pero el arrepentimiento es esencial. Debes arrepentirte y creer en Jesucristo para ser salvo. Ahora, quiero que leamos en el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 21. Cuando le predicó a los griegos, a los gentiles, a los judíos, se refiere también a todo el mundo, a toda la gente. Ya sea culta, inculta, religiosa, no religiosa. Dice esto: un mensaje que prediqué en todas partes, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Dos cosas, y lo que Dios ha unido, que nadie lo separe. Pero muchos lo están separando. Y mucha gente dice que el hombre es incapaz de arrepentirse. La salvación es por obra, porque Dios la da gratuitamente. Esta es la imagen que uso. Pero esta es la forma de explicarlo. Cuando nacemos y toda nuestra vida está hacia el mundo y pecamos nosotros mismos, estamos de espalda a Dios. Y lo que pasa es que si quiero recibir el regalo gratis que Dios me está dando, no tengo que hacer nada, pero tengo que darme la vuelta. Y si alguien quiere darle una venta de obsequios gratis, obsequios caros, o alguien le dice, aquí tengo un obsequio para usted, pero no me doy vuelta, no puedo conseguirlo. Y si me doy la vuelta, no puedo decir que hice algo para ganar ese regalo. No, solo tienes que recibirlo. Asimismo, el arrepentimiento no debe ser un trabajo, como algunas personas enseñan. Eso es falso. Es simplemente dar la vuelta y recibir un regalo ahora. ¿Qué es la fe? La fe tampoco es un trabajo aquí. Si hay alguien que me está dando un regalo, tengo que extender mi mano y tomarlo. Eso es fe. Entonces, el arrepentimiento comienza alrededor de la fe. Es extender mi mano. Ahora, si alguien me da un regalo costoso y me di la vuelta y lo recibí con la mano, puedo decir, bien, me lo gané porque me di la vuelta y extendí mi mano. Eso es seguro. Y sin embargo, eso es lo que mucha gente dice, que el hombre no puede arrepentirse. El hombre no puede creer todo lo que Dios
Dios tiene para darlo bien. Puedes darte la vuelta. Y si no te das la vuelta, no vas a conseguirlo. No extiendes tu mano, no vas a dar la vuelta. Consíguelo. Dios está dispuesto incluso a ayudarme a dar la vuelta y a ayudarme a extender mi mano. ¿Qué más puede hacer? No te va a forzar. Dios no está diciendo que yo no volveré a pecar. Nadie puede decir que no volveré a pecar. Déjame mostrarte Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis, y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, ¿qué significa vencer el pecado para obtener la victoria sobre el pecado? La mejor ilustración que puedo usar es que un niño ha aprendido a caminar. Cada niño cuando es pequeño y comienza a caminar, camina, cae, se levanta. Y cuando el creyente nace, casualmente es así también. Cae con frecuencia, se levanta. Sabes que el nuevo nacimiento se compara con el nacimiento de un bebé. Y el niño, para aprender a caminar, tiene que comenzar despacio. Despacio y nunca se desanima. Es una cosa maravillosa acerca de los niños. Los creyentes se desaniman después de un tiempo, pero el niño nunca se desanima. Va y camina todos los días, va y se cae muchas veces al día y se levanta, pero está decidido a caminar. Y vemos a los padres emocionados cuando los niños comienzan a dar sus primeros pasos, y así de emocionados se pone nuestro Padre Celestial cuando ve que vamos superando el enojo, la amargura, los celos o cualquier cosa que sea. Estamos comenzando a aprender a caminar. Y cuando ese niño camina con firmeza, luego de un tiempo comienza a correr. Así mismo es la victoria sobre el pecado. Pero la diferencia es que aprendí a caminar. No me estoy cayendo de la forma en que ese niño está cayendo. Así que así es la victoria sobre el pecado. Pero ¿cuál es la primera declaración? No está en Primera de Juan 2, verso 1. ¿Se dio cuenta de que la primera declaración no es si alguien está? En la primera, la declaración es, no digamos que no deberíamos revertir que cuando inviertes lo que estás obteniendo en el orden incorrecto. No es Juan diciendo que ustedes dirán, por supuesto, pero es la forma en que se predica tan a menudo. No deberías pecar. Pero si haces eso, significa que si te caes, sal, arrepiéntete, confiesa y hazlo de inmediato y sigue adelante. Una cosa más que quiero decir en relación al arrepentimiento y la fe. La Biblia habla sobre la fe que nos justifica. Esa es otra palabra que muchos no entienden. Vamos al libro de Romanos 5, verso 1, dice que somos justificados por la fe. ¿Estás listo para dar una respuesta a cualquiera que te pregunte cuál es la diferencia entre ser salvado y ser justificado? Ustedes saben, he estado predicando durante más de 50 años y he descubierto que hay muchas personas que creemos que saben todo, pero no. Las personas han sido cristianas durante muchos años y es por eso que necesito explicar algo acerca del perdón. Y así es, Dios ha borrado nuestro pasado. Todo ha sido perdonado. ¿Pero estás en condiciones de presentarte ante Dios ahora? No. Incluso después de todos tus pecados que hayan sido perdonados, tengo una naturaleza inmunda, llamémosla carne, que no se ha ido. Así que Dios tiene que vestirme. Ahora me vistiera con la justicia de Cristo. Mis pecados están perdonados, pero mi naturaleza inmunda no se ha ido. Así que Dios me viste con la justicia de Cristo, que se llama justificación. El primero fue el perdón. Esto es justificación y necesitamos entender la diferencia. Y cuando recibimos a Cristo no solo somos perdonados, sino justificados. Eso significa que estoy ante Dios revestido de la justicia de Cristo. Y ese es el significado, escuchen esto, de hacer cada oración en el nombre de Jesús. Ahora, muchos ni siquiera han entendido por qué oramos en el nombre de Jesús. Estoy diciendo, Señor, no tengo ningún mérito para venir ante ti, para hacer esta oración, pero te estoy pidiendo un vestido con la justicia de Cristo, en el nombre de Jesús. Y es como que si Jesús le pidiera al Padre una petición.
Piensa en esto. Esto cambiará tu vida cristiana. Cuando tú entiendas estas cosas simples, lo triste es que muchas personas leen la Biblia y no entienden y continúan. Pasan al siguiente verso. Y no deberíamos continuar hasta que entendamos. Recuerdo que cuando estaba en la Marina, mi capitán me pidió algo y yo dije que no. No sé, señor. Dijo el teniente, nunca digas no sé, señor. Di, lo averiguaré, señor. Y yo aprendí algo ese día. Si no sabes algo, averígualo. No digas que no lo sé. Así que investígalo. Voy a hacer todo lo posible para descubrir qué significa ese versículo. Esto revolucionará tu vida cristiana. Esto es lo que comencé a hacer cuando tenía 21 años, hace 56 años atrás. Y cuando me encontraba con algo que no entendía, yo decía, voy a descubrir qué es lo que significa. Y eso cambió mi vida. La tercera verdad que todo cristiano debe saber es que debemos estar llenos del Espíritu Santo. Efesios 5, versículo 18. Debemos ser llenos del Espíritu Santo. Dice aquí en Efesios 5, en el versículo 18, no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución. Quiero que mires ese versículo con mucho cuidado. No te emborraches con vino, en lo cual hay disolución, sino estar lleno del Espíritu Santo. Aquí hay dos declaraciones, una negativa y una positiva. No te emborraches con vino, sino llénate del Espíritu ahora. Debemos responder con cuidado esta pregunta. ¿Es pecado emborracharse con vino? Creo que puede que no sea un pecado tomar un sorbo de él, pero emborracharse definitivamente es un pecado. Ahora, mi pregunta ¿es un pecado no estar lleno del Espíritu Santo? Oh, ¿tienen algunas dudas? Es de la misma manera. Peor, porque el mismo Dios que ordenó no emborracharse con vino, dijo estar lleno del Espíritu Santo. ¿Qué pensarías de un hombre que entra al servicio el domingo por la mañana borracho? ¿Crees que viene aquí de la manera correcta? No. Ahora, ¿qué pensarías de una persona que no está llena del Espíritu Santo? Y eso sí sería algo serio. Es muy importante que para que un cristiano dé fruto debe estar lleno del Espíritu Santo. Y asimismo, no debe estar borracho con vino. Pero si yo no me emborracho con vino, tampoco puedo venir a los servicios de la iglesia vacío del Espíritu. ¿Estaría bien en cualquier momento estar borracho? Piensa en cómo te portas mal cuando estás borracho. No te emborraches con vino, pero sé lleno del Espíritu Santo. Esto es muy importante. Ahora quiero explicar algo sobre el Espíritu Santo, porque hay mucha gente confundida con respecto a esto en el mundo entero. He escuchado a mucha gente decirme, y quiero estar listo para dar una respuesta. Eso es lo que quiero equipar. Hay tantas falsificaciones sobre los dones del Espíritu Santo y sobre cómo opera el Espíritu Santo que falsifican las personas. El papel marrón falso o papel higiénico falso, no. Con esas cosas no, sino con diamantes, de oro. Solo falsifican cosas valiosas. Por lo que las operaciones del Espíritu Santo, lo original debe ser realmente valioso, para que no me apague solo porque haya falsificaciones. La falsificación me demuestra que lo original debe de ser realmente valioso. Y lo entendí, pero también me enseña que debo tener mucho cuidado. Si alguien va a comprar oro en el mercado, va a tener mucho cuidado que no lo engañen. Yo una vez lo escuché, pero nunca lo vi, que hay unas piezas de vidrio que son idénticas a los diamantes. Podemos ser engañados. Por lo tanto, la única solución es llegar a la palabra de Dios. A mí me ha ayudado mucho cuando veo que Jesús es un ejemplo para mí, como la persona espiritual perfecta. Entonces, lo que quiero saber cuando quería una guía
o un punto de referencia, ¿qué significa estar lleno del Espíritu? Entonces, miro a Jesús. Y por eso te doy con honestidad mi testimonio. Cuando veo personas en el suelo tiradas, dando vueltas, y dicen que es del Espíritu Santo, yo les digo honestamente, no puedo imaginarme a Jesús rodando por el suelo y pateando con sus pies, así que veo que eso no es del Espíritu Santo. Y no tengo miedo de decir eso porque yo digo, Jesús es mi ejemplo. No estas otras personas. No estoy aquí para criticarlas. No estoy aquí para juzgarlos, pero tampoco estoy aquí para seguirlos. Y luego hay otros que dicen, bueno, debes hablar en lenguas, que son idiomas desconocidos. Bueno, ese es el don de lenguas. Ese es el don del Espíritu Santo. El apóstol Pablo dijo que yo hablo en lenguas más que todos ustedes. Lo dijo en 1 Corintios 14. Pero sí, antes de decir eso, dijo que en 1 Corintios 12, no todos hablan en lengua. No tengo tiempo para mostrarles todo esto. Y ahí dice que no todos son apóstoles, no todos son profetas, no todos son maestros, no todos hablan en lenguas. No. Entonces lo que Pablo dijo fue, gracias a Dios hablo en lengua más que todos ustedes. Pero por alguna razón Dios no quiere que todos lo tengan. Es muy importante que entiendan eso. En mi experiencia personal doy gracias a Dios porque hablo en lenguas y he hablado lenguas durante 42 años, pero también creo que no es necesario que todos hablen. Hablo, como exactamente dijo Pablo, en la iglesia, cuando lo dijo en 1 Corintios, verso 14. Preferiría hablar 5 palabras de un idioma conocido por nosotros que 1000 palabras en un idioma desconocido. Así que las matemáticas simples me muestran que hablar en inglés es 2000 veces mejor que hablar en lenguas en una iglesia. Esa es la palabra de Dios. Así que no te sientas inferior si no puedes hablar en lenguas. Si puedes hablar español y testificar a las personas al Señor, está bien. Lo otro que quiero mostrarle es que dice en Romanos, capítulo 5, versículo 5, y creo que esta es la marca de estar lleno del Espíritu Santo. Romanos 5, 5 dice que el amor de Dios se difundió en nuestros corazones a través del Espíritu Santo. Entonces, Dios es amor. Y nuestros corazones no tienen el amor que Dios tiene. Y nunca podremos producirlo en 100 años. Así que Dios dice que te lo daré cuando estés lleno del Espíritu Santo. Y prueba de eso es que podrás amar a todos, podrás estar de acuerdo con todos, tal vez no podrás trabajar con todos, pero podrás amarlos a todos, incluso a los que te odian. Esa es la marca de estar lleno del Espíritu Santo. Y si no puedes amar a todos, pídele a Dios que te llene con el Espíritu Santo. Y no creas que estás lleno del Espíritu Santo hasta que puedas amar. Esa es mi pauta. Esos son frutos que todo cristiano debe saber. Y la otra cosa que quiero mostrarles está en Romanos 8, versículo 15. El Espíritu Santo clama desde el interior nuestro a Dios diciendo, Abba Padre. El Espíritu Santo te muestra que Dios es tu Padre. Tienes un Padre en el cielo. Nadie en el Antiguo Testamento podría experimentar esto, pero podemos. Dios es mi Padre. Así que todos nosotros, si realmente hemos nacido de nuevo, debemos mirar al cielo y decir, Papá, eres mi Padre. Piensa en personas que nunca han tenido un buen Padre. Para ellos sería una maravilla tener un Padre amoroso en el cielo. Esta es una marca de estar lleno del Espíritu Santo. Y hay una cosa más que quiero decir, que el Espíritu Santo hace en Romanos 8, versículo 13. La última parte dice que debemos dar muerte a las obras de nuestro cuerpo por el Espíritu Santo. Las obras de nuestro cuerpo son todos los pecados que salen de nuestro cuerpo, como la ira, la codicia de los ojos y muchas otras cosas más que hacemos con nuestro cuerpo. Y eso solo dice que estás por el Espíritu. Piensa en la última parte de este versículo. Por el Espíritu matas las obras del cuerpo. Pregúntale a Dios como si eres malo, sabes dar buenos regalos a tus hijos. Está en Lucas 11, versículo 13. Y si sabes que eres malo,
Lucas 11, verso 13. ¿Cuánto más tu Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le pidan más de lo que cualquier padre terrenal quiere dar pan a sus hijos? Número 4. No podemos seguir a Jesús sin negarnos a nosotros mismos diariamente. Lucas 9, versículo 23. Si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo y cargue con su cruz todos los días. Cualquiera que esté sentado aquí quiere venir detrás de Jesús. Escucha lo que él mismo dijo. Debes negarte a ti mismo, porque él quiere establecerse en el trono de tu vida. Es imposible que no te niegues y quieras seguir a Jesús. Tenemos que negarnos cada día y tomar la cruz. Tomar la cruz significa morir al yo para poder seguirlo. Para que el Espíritu Santo guiara a Jesús a la cruz, así también el Espíritu Santo nos guíe por el camino de la cruz. Pero recuerda que esta es una maravillosa verdad. La cruz no es algo que debamos temer, porque hay un versículo en 2 Timoteo, en el capítulo 2, versículo 11, es un gran verso. Es una declaración confiable. Escucha esto. Si morimos en Él, viviremos en Él. Tú sabes, Pablo habla sobre el poder de su resurrección. Es un poder maravilloso para el que la resurrección es lo que nos levanta cuando estamos deprimidos. Todos necesitamos ese poder para levantarnos y la forma de obtenerlo es morir primero. Y así que si elijo esta forma de morir para mí mismo, ¿qué significa esto en términos prácticos? Les diré. Romanos 6, versículo 11 dice, considera que estás muerto al pecado. Él está hablando de vencer el pecado. En ese capítulo, él se refiere a que el pecado no lo gobierne. Eso significa que cuando alguien se enoja conmigo, tengo que reaccionar como un muerto. Por eso necesito el fuego del Espíritu Santo, que realmente es lo que yo quiero, aunque mi naturaleza no lo quiera. Pero el Espíritu Santo dice, muere, sigue a Jesús. Y ahora inclina la cabeza y digo que muera. Eso no significa que estoy muerto, porque no solo estoy muerto al pecado, sino que estoy vivo para Cristo. Así que le respondería cómo lo haría Jesús. En Proverbios dice que una respuesta suave apaga la ira. Ese es un gran versículo. Es más que quedarse callado cuando alguien está molesto conmigo. Pero una respuesta amable que prueba que Cristo ha tomado el control. Y hacer eso una y otra vez después de que algo de lo más difícil de hacer en el mundo es cuando la gente está molesta conmigo, para vencer la ira por completo. Es uno de los milagros que Dios hace en una persona, a través de la plenitud del Espíritu. No somos robots que automáticamente superamos la ira. Sabemos que tenemos que elegir cada punto, de lo contrario, seríamos robots. Y Dios no quiere robots. Y tú no quieres robots, quieres niños en tu casa. Dios quiere hijos en el cielo. Número 5. No podemos servir a Dios y al dinero. Eso es algo que tal vez no escuches, que predican mucho de esto, pero es cierto. Lucas 16, verso 13. Ningún sirviente puede servir a dos amos. Odiaría a uno y amará al otro. ¿Quiénes son los dos amos? No es Dios y Satanás. Jesús dijo, es Dios y la riqueza. Tampoco no se trata de tener riqueza. La cuestión es servir a la riqueza y amar a la riqueza. Porque puedo tener riqueza, pero si la amo y la sirvo, no puedo servir a Dios. Tú no puedes servir a Dios y al dinero. Si Dios me llama y el dinero me llama, honestamente,
voy a seguir a Dios. Ese es el punto. Así que la pregunta es que ahora hay personas que enseñan dos tipos de enseñanza que veo en la cristiandad el día de hoy, que dicen de que Dios quiere que todos sean ricos y otros que dicen que Dios no quiere que nadie sea rico. Y sabes que la respuesta siempre es incorrecta. Ambos están equivocados porque hay personas que se han rendido allí, que es como el apóstol Pablo. Aquí hay una manera de usar al hijo de un hombre de negocio, muy rico, y renunció a todo cuando se hizo cristiano. Y era muy pobre, tengo que decirlo, porque hubo momentos en que no tenía suficiente para comer. No tenía tampoco una manta para cubrirse en la prisión. Él dice que tuvo que pedírselo a Timoteo, pero al mismo tiempo Pablo le escribe a algunos cristianos ricos en 1 Timoteo, capítulo 6. Eso demuestra que eran cristianos ricos en aquellos días. Pablo le dice a Timoteo, versículo 17, instruye a los creyentes que son ricos. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos de buenas obras, dadivosos y generosos. Estar dispuesto a compartir para que la riqueza sea neutral. Debo asegurarme que sea mi sirviente, ya sea que tenga 25 sirvientes o un sirviente. Esa es la diferencia entre ser rico y pobre. Asegúrese de que todos sean sus sirvientes, más si ha trabajado en tu casa. Quiero decir que si ha trabajado en tu casa y se hace cargo de ella, eso es bastante serio. Y eso es lo que sucede cuando el dinero de algunos cristianos manejan su vida. Pero podrías tener 25 sirvientes. Tú debes ser su amo, tú debes ser su jefe, para que no puedas servir a Dios y al dinero. Tengo que hacer una elección y decir, Señor, yo te voy a servir. Lo que sea que me des, yo igual voy a mantener el honor, y es correcto tenerlo. Jesús tenía una cuenta de ahorros, pero ¿sabes que Judas Iscariote era el banquero? Pero él no era un banquero muy honesto. ¿Sabes que Jesús recibió regalos? Pero él no lo gastó todo, porque si él lo gastaba el mismo día, no hubieran tenido necesidad de un tesorero, pero lo guardaba en el banco porque probablemente los necesitaría mañana o la semana que viene. Así que no había nada de malo en tener una cuenta de ahorros. La pregunta es, ¿a quién sirves tú? ¿O amas a Dios o amas al dinero? Número 6. Juan 13, verso 34. Debemos amarnos y perdonarnos unos a otros. Esa es una verdad muy importante que todo creyente debe saber. Todos los hombres conocerán que son mis discípulos cuando se aman los unos a otros. Ahora necesitamos entender esto correctamente. No todos los hombres sabrán que son mis discípulos cuando todos se reúnen en una iglesia. No. ¿Saben que son mis discípulos cuando todos trabajan juntos? No, sino que es cuando se aman los unos a otros. ¿Y cómo puede verme la gente amar a los demás si ellos no están en la misma área? Por ejemplo, en esta iglesia. Es amando a los demás que en esta iglesia se ha cumplido ese verso. Yo puedo decir amar a la gente de China. ¿Tienes algún problema para amar a la gente de China? No. Claro que no. La verdad, nunca los veo. O mis hermanos de China, Brasil, no me afecta en lo absoluto. ¿O alguna vez he tenido problemas con alguien de África? ¿He tenido alguna vez problemas para amarlos? No. Pero estas personas que se sientan a mi lado en esta iglesia son a las que es difícil amar. Y Jesús dijo que el mundo sabrá que son mis discípulos no cuando amen a gente que está a 10,000 millas de aquí, sino los que están a tu lado, el hermano que puedes ver. Vamos a leer Primera de Juan en el capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4. Dice el versículo 21. Dice el versículo 20. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Ahora escucha esto. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, es muy importante esta palabra, visto. Es al que tú ves. Dime, ¿a quién ves todos los días? Tu esposo, tu esposa.
Tú no puedes amar a Dios si no puedes amar a tu esposo o a tu esposa. Es una declaración absoluta. Si no puedes amar a estas personas, a quien puedes ver, no puedes amar a Dios. Verdades que los cristianos deben saber. Por eso es que necesitamos al Espíritu Santo en nuestras vidas para ser llenos y poder amar a los demás. Una forma en que podemos demostrar que amamos es cuando nosotros perdonamos. Jesús lo dijo en el Padre Nuestro, perdona nuestras ofensas, así como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿No es así como Él lo dijo? Perdona nuestras deudas. Como hemos perdonado a otros, significa que exactamente como perdoné a alguien, yo digo, Señor, perdóname. Nunca olvides lo que hice en tu contra. Perdóname. Esa es la forma en que tú quieres que Dios te perdone, o yo te perdonaré, pero nunca volveré a hablarte. Pero dice, perdóname exactamente como he perdonado a alguien más. ¿Por qué crees que Dios está tan distante de ti? ¿Le pediste que se fuera? ¿O le pediste que te perdonara? Exactamente de la misma manera que perdonas a alguien. Él solo está respondiendo tu oración. Ahora, también te mostraré algo muy importante. En Mateo 18, versículo 23 al versículo 35, Jesús habló una parábola muy larga y terrible. Y sabes la historia en Mateo, era un hombre que le debía a un rey $10 millones. Ese era el equivalente, según la Biblia, de lo que le debía ese hombre. $10 millones. Mateo 18, verso 20. Para el hombre que debía 10,000 talentos. $10 millones. Y el rey, cuando vio que no podía pagarlo, dijo, está bien, lo perdonó. Y aquel hombre salió y se encontró con un compañero esclavo. Aquí dice en el versículo 28 que le debía 100 denarios. Digamos que son unos $100. El caso es que le perdonaron $10 millones y alguien que me debe $100, pero $100 no es una pequeña cantidad de dinero. Pero ¿cuánto te he perdonado? 10 millones, ¿de acuerdo? Estoy de acuerdo con lo que ese tipo hizo. En tu contra, no era algo para pasarlo por alto. Era bastante serio. Pero piensa cuánto Dios te perdona. Y entonces este hombre agarra a esa persona por el cuello y le dice, no te dejaré ir hasta que me pagues. Y los otros siervos fueron donde el rey y le dijeron, ¿sabes lo que hizo ese tipo al que perdonaste $10 millones? Atrapó a alguien por el cuello porque le debía $100 y lo metió en la cárcel. Entonces el rey lo mandó a llamar y le dijo al rey a este siervo malo, toda la deuda que te perdoné, la pondré de nuevo en tu cabeza. Les haré una pregunta. Una vez que Dios te ha perdonado, ¿puede volver a poner todos esos pecados en tu cabeza? Sí. Si crees lo que dijo Jesús en esta parábola. Cuando lo hace, no cuando cometes adulterio, no. Eso va a ser perdonado si te arrepientes. Ni siquiera cuando cometas un asesinato. Porque si te arrepientes puede ser perdonado. Pero cuando no perdonas a alguien, Él volverá a poner todo eso en tu cabeza. Esta parábola es muy clara. Así de serio es el perdón implacable. Ahora, quiero que te detengas un momento. Piensa en alguien a quien no has perdonado. Y te digo que a partir de 5 segundos aparecerá alguien en tu mente y alguien más y otro más. Familiares, personas en el trabajo, otros supuestos cristianos. Lo sé que te hicieron daño. ¿Pero alguna vez no has hecho nada en contra de Dios? ¿No te ha perdonado Dios a ti alguna vez? Y tú que estás sentado ahí en ese asiento, no tienes que ir a reunirte con Él. No tienes que visitar su casa. Ni siquiera tienes que tener comunión con ellos. Jesús perdonó muchas cosas.
pero no estaba visitando sus casas, ni les había dicho que perdonaran a una persona. No significa que tengas comunión con él, porque puede que él no esté interesado. Yo tengo que estar en paz con todos los hombres, pero pueda que ellos no estén en disposición de ser parte de mí. Lo hago porque el perdón es importante. Y aquí déjame decirte y mostrarte lo que Jesús dijo sobre el hombre que no perdona. Mateo 18, verso 32. Él se llama malvado. Tú, esclavo malvado, un hombre que no perdona a los demás o un cristiano que no perdona a los otros, es una persona inicua, de acuerdo a la palabra del Señor. En segundo lugar, el versículo 34 dice, todo aquel cristiano que no perdona, Dios esté enojado contigo. Dios esté enojado contigo. Estas son las palabras de Jesús. Y en tercer lugar, en el versículo 34, Él los entrega a los verdugos. Él los entrega a los demonios. Esos son los torturadores. Tres cosas. Una persona que no perdona, y esto se aplica a cualquiera que esté sentado aquí. Porque Dios dice que tú eres malvado y Dios está enojado contigo y te entregará a los demonios para que te torturen o te enfermen. Hay muchas enfermedades en el mundo que no se cura porque alguien no ha perdonado a alguien. Mas Jesús es muy estricto con este pecado y quiero enfatizarlo porque encuentro que no se enfatiza lo suficiente. Tómenlo muy en serio, mis hermanos y hermanas, porque eso te liberará. Te llevará a un nivel superior en tu vida cristiana, en tu comunión con Dios, como nunca antes lo habías experimentado. Y por último, el número 7. Debemos prepararnos para la segunda venida de Cristo. Eso es lo que estamos esperando, que Jesús regrese pronto. Primera de Juan 2, versículo 28, dice que ahora los niños pequeños permanecen en Cristo, para que cuando Él aparezca, haya dos tipos de personas, porque hay dos tipos de creyentes. En Primera de Juan 2:28, aquellos que tendrán confianza dirán, Señor, voy a encontrarte. Y aquellos que se alejarán dirán, Señor, ¿veniste tan pronto? No he resuelto algunas cosas en mi vida. Van a haber creyentes así, que se esconderán de vergüenza. ¿Por qué? ¿Por qué deberían esconderse avergonzados cuando Jesús venga? Porque no han arreglado las cosas en su vida. Primera de Juan 3, versículo 3, todo el que tiene esta esperanza de la segunda venida de Cristo se purifica a sí mismo hasta que alcanza la pureza en Cristo. Así que déjenme repetirle las 7 verdades que todo cristiano debe saber. Número 1, Jesús es el único camino a Dios. Es el único. Número 2, el arrepentimiento debe ir unido a la fe si quiere ser salvo. Número 3, debemos estar llenos del Espíritu Santo, así como no deberíamos de emborracharnos. Número 4, no podemos seguir a Jesús a menos que estemos dispuestos a negarnos a nosotros mismos y morir cada día. Número 5, no podemos servir a Dios y al dinero. Número 6, debemos amarnos y perdonarnos unos a otros. Y número 7, debemos estar listos para la segunda venida de Cristo. El que tenga oídos para oír, que oiga. Oro para que todos tengamos oídos para oír. Es un mensaje maravilloso, el mensaje del Evangelio. Y lo que el Señor te está diciendo hoy es, hijo mío, hija mía, escuchaste mi palabra. Sube más alto desde el nivel en el que has estado viviendo. Vamos a orar.